Con este tema de la cultura, la identidad cultural, etc. Bueno, nosotros estamos diciendo de que es interesante que alguien dice soy mexicano, soy americano, soy chino y eso es solo porque tú eres donde eres nacido. No, no nacido, sí. Nacido. Y más que no, tú eres quien eres porque de sus padres, los valores o algo así. Entonces es un interesante punto de vista para ver quién soy yo, quién soy. Depende. Bueno, vemos que para el ser humano la formación cultural es lo que más que nada da la identidad. La racial, claro, si por ejemplo una persona, vamos a poner un negro senegalés, es criado en Finlandia, pues por la interacción, dependiendo de cómo sea la cultura finlandesa, simplemente escogí dos extremos, ¿sí? Por la interacción social, o sea, por su cultura no va a saber nada a menos que quede expuesto, de lo que es ser senegalés. O sea, simplemente va a hablar, va a tener las creencias, las actitudes, el sentido del humor, el gusto por la comida, etcétera, propio de Finlandia. Es como otro ejemplo, real es por ejemplo un jugador de hockey, se llama Scott Gómez. Su madre y su padre son de México. Él se fue a Alaska para él, su padre, trabajar como un pescador. Y Scott Gómez nació en Alaska y ahora es un buen jugador con casi 20 años en el NHL. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, sí, sobre todo en cuestiones que no tienen la cuestión genética no es un problema, o sea, no es determinante. O sea, claro, por ejemplo, por supuesto, el senegalés en Finlandia va a tener ciertos problemas en cuanto a la necesidad biológica que él tiene para el sol. ¿Okay? Y a propósito escogí dos extremos. Porque agarras a un finlandés y le llevas a Senegal, que un chico o una niña ahí, crecen ahí, y los extremos del clima, el sol y eso, pues el pobre muchacho o la chica va a tener que llevar una capa así de gruesa de protector solar para lidiar con el sol. Estamos hablando de extremos. Pero en el nuevo mundo, y sobre todo hoy en día, que eso no es un factor para la mayoría, entonces, ¿hasta qué punto la raza importa? Es que, o sea, casi todo viene a ser cultura, casi todo viene a ser afiliación cultural, desarrollo. Y luego, pues una vez que uno llega a cierta edad, a cierta madurez, es decir, quiero pertenecer a este grupo. Y ese grupo tiene ciertas reglas, tiene ciertas expectativas, tiene, ¿qué? Cultura. Quiero pertenecer a este grupo. Pues entonces tengo que aprender la cultura de este grupo y las reglas, y hay ciertos ritos que tengo que superar para llegar y formar parte de esta cultura. Y de pronto ni siquiera tiene que ver ya tanto afiliación cultural en cuanto a dónde ha nacido. Esto ya viene a ser superior a... ¿Me explico?
está hablando de cultura con otro concepto. O sea, Porque lo está manejando, sí. normalmente cuando uno dice cultura, uno piensa en tu país, Sí, o sea, en el sentido antropológico, sí. Y usted está hablando de cultura de una manera pues, más amplia, creo. O sea, ya es... Bueno, es que la palabra cultura significa de crecer. ¿Dónde has crecido? O sea, en el contexto en el cual has crecido. Porque para los seres humanos, pues, el aprendizaje, el idioma que hablamos, tremendamente importante. Creencias trascendentales también vienen con cultura. Gustos de dieta, comidas, todas son cosas que aportan. Pero, por ejemplo, la persona que dice, quiero ser sacerdote, y se mete a la iglesia, ya forma parte de esta hermandad del Vaticano, ¿verdad? Entonces, a pesar de que venga, sea polaco, o sea italiano, o sea argentino, o sea español, o sea mexicano, o sea americano, estadounidense, no importa. Una vez que entra y forma parte de esa, va a cambiar, porque son otras creencias, otra forma de ser, hábitos, fíjate, la palabra hábito significa costumbre y también significa lo que te pones, los hábitos, que van a determinar cultura, cambian de forma, cambian de vestuario. Y por supuesto que el clero tiene su cultura, el servicio militar tiene su cultura. Cualquiera que se haya criado y haya pasado tiempo en bases militares, o sabe que es otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de actuar, otras expectativas, etc. Y quién sabe si un militar alemán tiene más en común tal vez con un militar argentino que con personas de su propia nacionalidad, por el mero hecho de que militar hay ciertas pautas, ciertas expectativas, ciertos hábitos de disciplina, de orden, etcétera, etcétera, jerarquía, tienen más en común que las personas de su propia nacionalidad. La cultura científica de cualquier disciplina tiene hasta sus propios términos, terminología que maneja internacional. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de identidades completas como la militar o la monástica, eso va a reemplazar en gran parte la cultura de donde ha nacido la persona. ¿Identidad completa, Joan? Sí, porque uno es soldado 24 horas al día, 7 días a la semana. Uno es monje o sacerdote o parte 24 horas al día, 7 días a la semana. Uno es pandillero 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, es completo. Y sobre todo, eso tiene mucha más vigencia en el nuevo mundo que tiene tal vez en el viejo mundo. Donde, claro, al haber más tiempo, la identidad cultural está mucho más fomentada que aquí. Entonces, en el nuevo mundo es mucho más importante para las personas encontrar organizaciones a las cuales afiliarse para completarse. Eso me recuerda todo el concepto de Ubuntu que tanto maneja Mandela. La idea de que la persona se completa en sociedad. Eres incompleto, te completas en términos de tus relaciones sociales. Muy similar a Confucio. No eres sino una combinación, un agregado, una interacción de todas tus responsabilidades con todas las personas en tu entorno. O sea, ¿quién eres? Pues eres hijo de padres, padre de hijos, hermano de hermanos,
jefe de subordinado a maestro de, que en diferentes contextos, porque cada uno de ellos requiere ciertas responsabilidades, tiene responsabilidades, tiene ciertas autoridades, etc. Entonces todo eso se junta y ese es el yo. Interesante como estas cosas son los vasos de apellidos. Ajá. En Miller, por ejemplo, o mío, Glover, era alguien que trabajar con piel o algo. Depende. Veletería. Pero es interesante que todos son, no quiero usar la palabra raza, todos son humanos. Sí. ¿Y por qué la necesidad de estas líneas de españoles, franceses? Pero cuando pensando, a veces pensar es como otros animales, por ejemplo, en el ejemplo de lobos, decirle un pack Manada. de lobos no aceptan lobos de otra, ¿verdad? Sí, no lo So aceptan. hay una cultura también Sí, aquí, sí, ¿verdad? son de pertenencia, una organización, una identidad social. So este es un trait de carácter Es una característica de animales sociales. Ah, ok. Es una característica de animales. Somos animales sociales. Como los y nosotros somos de los en la historia de evolución, desde como chimpancés son lo mismo y gorilas y Todos los primates son animales sociales, entonces para ser aceptado en otra comunidad es posible, pero hay reglas. pero sí. O sea, pero identifican, este de los nuestros, tú no. No tiene nada que ver con raza. Ya no hay color de piel, ni de pelo, ni nada. Es simplemente, no, esta es nuestra tropa, tú no eres de nuestra tropa, cuidado. Y Sí. deciden, si lo van a aceptar o le van a matar. ¿Quién sabe? ¿Y por qué? ¿Verdad? Mire, cuestión de supervivencia. Se forman nexos para poder sobrevivir en grupo. Entonces, la identidad del grupo colectiva es muy importante para la supervivencia. Sobrevivimos como animales sociales. Somos sociales, ¿por qué? Porque era imprescindible para nuestra supervivencia. Porque uno solo no puede derribar un mamut. ¿Okay? Y si estás por ahí corriendo detrás del ciervo, que es difícil, 4 o 5 pueden planificar una estrategia para derribarlo. Pero si estás ahí ocupado en eso, no puedes estar preparando las pieles a la vez que te pones y las armas y otras cosas. O sea, hay muchas cosas. El complejo social requiere de diferentes miembros del equipo de una sociedad. O sea, es imprescindible para nuestra supervivencia. Entonces, ese sentimiento de coherencia, unión social es muy importante para nuestra especie. Para todas las especies sociales, los lobos, las orcas, las ballenas asesinas, tienen su tropa. Y tropas de diferentes partes del mundo tienen un dialecto diferente. Sí. Entonces, eso simplemente es una propiedad emergente de un animal social. Y en nuestro caso, como la biología es menos importante, es lo de menos, la imaginación es pues casi todo. Entonces, tenemos que crearnos una identidad, tenemos que crearnos afiliaciones. Son cosas que vamos creando y vamos decidiendo. Con este tema
de la cultura, la identidad cultural, etc. No, nosotros estamos diciendo de que es interesante que alguien dice soy mexicano, soy americano, soy chino. Entonces es un interesante punto de vista para ver quién soy yo, quién soy. Depende. Bueno, vemos que para el ser humano pues por la interacción, dependiendo de cómo sea la cultura finlandesa, simplemente escogí dos extremos. ¿Sí? Por la interacción social, o sea, por su cultura no va a saber nada de, a menos que quede expuesto, de lo que es ser senegalés. Y esto es solo porque tú eres donde eres nacido. No has nacido, sí. Nacido. Y más que no, tú eres quien eres porque de sus padres, los valores o algo así. La formación cultural es lo que más que nada da la identidad. La racial, claro, si por ejemplo una persona, vamos a poner un negro senegalés, es criado en Finlandia.